Hola, somos Ana Mestre y Alicia Wright y vamos a hablar sobre María Moliner. Vamos a empezar hablando sobre el contexto histórico, social y político. María Moliner fue una lexicógrafa española nacida en 1900 y fallecida en el 81. Durante su vida, España experimentó un periodo de importantes cambios sociales, políticos y culturales que influyeron en su trabajo y en su vida personal. A comienzos del siglo XX, España se encontraba inmersa en la Restauración borbónica, que fue un periodo de estabilidad política, pero también de corrupción y desigualdades sociales. A partir de los años 20, y especialmente tras la proclamación de la Segunda República, que fue en el 31, se produjo una efervescencia cultural y política que se plasmó en el auge del movimiento intelectual conocida como la generación del 27. Sin embargo, esta época de libertades y avances fue interrumpida por la Guerra Civil Española, que fue del 36 al 39, y la posterior dictadura franquista, que fue del 39 al 75, que supusieron un retroceso en muchos aspectos. En este contexto, Moliner comenzó a trabajar en su obra más destacada, que era el Diccionario del Uso del Español, que fue una obra lexicográfica monumental que recoge más de 93.000 entradas y que fue publicada en el 66. Este diccionario se convirtió en una herramienta fundamental para la enseñanza y el aprendizaje del español y es considerado una de las obras más importantes de la lexicografía española del siglo XX. Moliner fue una mujer adelantada a su tiempo que a su tiempo luchó por la igualdad de género, la educación de las mujeres en un contexto social y político que no siempre fue favorable, y a pesar de las dificultades que encontró en su camino, su obra y su vida son un ejemplo de compromiso, dedicación y superación personal en un contexto histórico, social y político complejo. Ahora vamos a hablar sobre la vida del autor. La vida de María Moliner comienza en Pariza, en la provincia de Zaragoza. Se puede describir en 3 etapas. La primera va del 1900 al 1921. Por lo primero empieza desde su educación y formación universitaria. Se desarrolló principalmente en Zaragoza y Madrid, como he dicho antes, de 1900 a 1921. En Madrid estudió en la Institución Libre de Enseñanza, a cuyos principios fue fiel a lo largo de toda su vida. Además, obtuvo el título de bachillerato como alumna oficial en el Instituto General y Técnico de Zaragoza, ciudad donde cursó los estudios de Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, la única existente en esos momentos. Y por último se licenció en septiembre de 1921 con sobresaliente y premio extraordinario. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa. La segunda etapa se encuentra entre el 1921-22 al 1946. Constituyó la etapa de su plenitud tanto profesional como personal. En 1922 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, lo que determinó una sucesión de destinos laborales en su carrera, como bibliotecaria, primero en el Archivo de Sinmarcas y luego en Murcia en el Archivo de Delegación de Hacienda. A comienzos de los años 30, y ya casada y con hijos, se trasladó a Valencia. Su nuevo destino laboral fue el Archivo de la Delegación de Hacienda, como he dicho antes. Su estancia en Valencia fue muy fecunda. En lo profesional participó activamente en la política cultural y educativa de la Segunda República. Después, entre 1930 y 1939, ocupó los cargos más relevantes que obtuvo a lo largo de su carrera. Participó en la Escuela de Cosio como profesora de literatura y gramática. Colaboró en las misiones pedagógicas de la República y en la organización de las bibliotecas rurales. Dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia y además la Oficina de Adquisición y Cambio Internacional de Publicaciones. Asimismo, fue vocal de la selección de bibliotecas del Consejo Central de Archivos y Tesoro Artístico. En 1935 escribió Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España, unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, proyecto de base para la organización de las bibliotecas del Estado.
Con el fin de la Guerra Civil, María perdió 18 puestos en el escalafón del Cuerpo de Archiveros. En 1946 se trasladó a Madrid para dirigir la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. En esta época concibió y llevó a cabo el Diccionario de uso del español, uno de los diccionarios más importantes y renovadores de la lexicografía española. Por último, nos encontramos con la tercera etapa, que fue del 1972 al 1981. En 1972, María fue propuesta como candidata para ocupar un sillón en la Real Academia Española, pero finalmente fue elegido el filólogo Emilio Alarcos. Después eligieron a María, pero María se negó y no aceptó una nueva candidatura. Por último, en 1981, María falleció a causa de una enfermedad respiratoria. Ahora vamos a hablar sobre las obras del autor y los ejemplos textuales de nuestra autora María Moliner. La obra más destacada de María Moliner es el Diccionario de uso del español. Es una obra lexicográfica monumental que recoge más de 93.000 entradas y que fue publicada en 1966. Este diccionario se convirtió en una herramienta fundamental para la enseñanza y el aprendizaje del español y es considerado una de las obras más importantes de la lexicografía española del siglo XX. Moliner comenzó a trabajar en el diccionario en 1952 y dedicó gran parte de su vida a su elaboración. El diccionario recoge términos de todos los ámbitos de la lengua y ofrece una gran cantidad de información adicional sobre el uso y la etimología de cada palabra. Además, Moliner incluyó numerosos ejemplos de uso para cada palabra, lo que hizo que el diccionario fuera especialmente útil para la enseñanza y el aprendizaje del español. Además del diccionario, Moliner publicó otros trabajos importantes en el campo de la lexicografía y la filología. Entre ellos destacan su estudio de lexicografía española, que fue en el 1954, donde analiza la historia y las características de la lexicografía española y su gramática del español, que fue en el 73, donde aborda las reglas y estructuras gramaticales de la lengua española. Moliner también tuvo una importante trayectoria editorial, trabajando como lexicógrafa en el Instituto de Filología del CSIC y colaborando con la elaboración del Diccionario de la Lengua Española, que claro, es de la Real Academia Española. Además, fue miembro fundador de la Asociación Española de Lexicografía y participó activamente en congresos y encuentros internacionales de lingüística y lexicografía. La obra de Moliner fue muy valorada en su vida y ha seguido siendo reconocida y estudiada después de su fallecimiento. Su diccionario de uso del español ha sido reeditado en numerosas ocasiones y ha sido traducido a otros idiomas, convirtiéndose en una obra de referencia imprescindible para el estudio del español. Un ejemplo textual del diccionario del español de Moliner es la definición de la palabra libertad, en la que la definición de libertad decía que la libertad es la facultad de hacer lo que se quiere, es un estado o condición de quien no es esclavo ni está sujeto a otro, y acción de dejar en libertad a alguien o algo. También prerrogativa que tienen los ciudadanos de un país de actuar y pensar según su criterio y sin restricciones. Y un ejemplo es la libertad de expresión, es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Para finalizar, voy a hablar sobre la conclusión que hemos hecho. María Moliner representa el modelo de mujer intelectual del siglo XX, pionera universitaria en su juventud, comprometida con la sociedad progresista de la década de 1930, en la que llegó a desempeñar relevantes cargos públicos, además de creadora de una gran obra. El Diccionario de uso del español constituye su gran mérito como lexicógrafa. Los expertos coinciden en señalar la importancia y originalidad de la obra. Este diccionario, según Manuel Seco, supuso una revolución. Fue algo nuevo y original, ya que un instrumento no solo para decodificar
mensajes, sino también un instrumento para codificar. Dotó al diccionario de un catálogo de sinónimos y palabras afines y, por otro lado, las notas de información sintáctica y de información pragmática que aparecen en numerosas entradas. Muchísimos traductores y escritores utilizan en su trabajo el diccionario de María Moliner y todos han elogiado su trabajo. García Márquez la definió como la mujer que escribió un diccionario. Un diccionario que es una obra que nunca se acaba, porque la lengua no se estanca, está viva. María Moliner escribió el diccionario de uso de español sola en su casa y de su propia mano, así que consideramos que realizó una proeza única. Este diccionario es el más completo, útil y divertido de la lengua castellana. Introdujo innovaciones que luego fueron utilizados en otros diccionarios, incluso en la Real Academia Española. Su obra tiene muchísimo mérito y se trata de una mujer excepcional, que con pocos medios trabajó durante 15 años en la elaboración de un diccionario novedoso que consta de 3.000 páginas en total y permitía ir de la idea a la expresión. Por ello, constituye un referente para muchos escritores de la lengua castellana y, por consiguiente, para todos nosotros como docentes. Aunque la autora es conocida por su diccionario en el ámbito de educación primaria, creemos que no se le reconoce con toda la importancia que tuvo y tiene su aportación a la lengua castellana, por lo que podemos concluir que su obra está un poco infravalorada. Además, realizó su trabajo en un tiempo en el cual no era común que las mujeres participaran en la vida intelectual. La Real Academia Española galardonó a Moliner con el premio Lorenzo Nieto López por sus trabajos en favor de la lengua española, pero nunca formó parte de la Real Academia Española. María Moliner hizo el diccionario de todos y para todos, sobre todo para que la gente pueda llegar a entenderse. María fue bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa y estudió el significado y papel de cada palabra castellana, según el contexto en que apareciese, añadiendo en sus definiciones el origen de los usos en la vida cotidiana. Como conclusión final, recomendamos utilizar el diccionario de uso del español de María en el aula, pues que hace que todos entendamos mejor el significado de las palabras.